No, una de las cosas que veníamos ahí más o menos tratando de hablar en el programa anterior, iba a comentar una cosa que, de esas que le ocurre a uno por aberración casi profesional. Cuando yo leo narrativa, no puedo evitar mantener una especie como de rayo explorador alrededor, que trata de determinar los mensajes ocultos del autor. A veces el autor es consciente de que los está dejando y otras veces le salen. Sí, pero eso le pasa a uno cuando hace una segunda o tercera lectura de un libro. Bueno, a mí me ha pasado porque Beto me lo recomendó, empezar a releer libros y de veras se van encontrando unos tesoros que le pero es que también pasaron por alto. Las experiencias que uno ha acumulado entre una lectura y otra también influyen, pero estaba leyendo que está de moda y me parece que con justicia, porque yo al principio tenía mis dudas de si había sido bien concedido, siempre hay el premio Nobel a Modiano, el francés, sí, sí. Patrick Modiano. Entonces, bueno, con mucha reticencia empecé a leer y después me he dado cuenta de que de verdad tiene su miga. Y entonces me encontré una novela muy corta que me gustan mucho, así de ese, que se llama Dora Bruder. Dora Bruder. Sí, ese era el nombre de una niña. Sí. Resulta que se considera por parte de algunos críticos que es la mejor de las novelas de este hombre. Pero bueno, el asunto es que vale la pena leerla, pero de pronto estoy leyendo y me encuentro que está hablando de un personaje, el papá de Dora Bruder, que es un judío nacido en Viena, es decir, un judío austriaco que pasa una niñez y una adolescencia de pobreza enorme y sobre todo porque bueno, por una serie de razones. Lo cierto es que esa pobreza es la que lo hace enrolarse en la Legión extranjera francesa. Ese sí era un ejército. Sí, claro. Bueno, ahora sí. Fue famoso. Colonial. Y entonces ahora, claro, la historia que cuenta el narrador, porque es una historia real pero novelada en el fondo. Quien está narrando, que se supone que no es Modiano, sino un narrador que él inventa, quien hace la investigación para descubrir todos los datos de los personajes que se incluyen ahí, que fueron reales, es el autor, por supuesto, pero se le atribuye eso al otro. Entonces, ¿Cómo? Vale, yo invento que hay un señor que está escribiendo este relato. Sí, claro. Ese es su personaje. Sí, claro. Ya te entendí, ya te capté. Entonces, el asunto es que este pobre hombre, por hambre, como muchos chicanos en Estados Unidos ahora, se enrola, incluso con un ejército que no es de su país. Y cuentan... Pero la mayoría de los miembros de la Legión extranjera eran No, espérate, porque no, la Legión extranjera era una parte de las Fuerzas Armadas francesas. Sí, pero no eran franceses. No, bueno. si no me dejas terminar, no puedo terminar. Perdón. Es que I beg your pardon. está Francia haciéndole la guerra a pueblos musulmanes en África del Norte, despedazándolos, pero ahora necesitan 30,000 hombres más y entonces se acelera el reclutamiento. Y entonces ahí en la novela, en la investigación que hace el hombre, descubre que con este austriaco venían montones de rusos, rumanos, búlgaros, es decir, gente que salía de la catástrofe de la Primera Guerra Mundial hechos leña. Y están tan hechos leña que se sorprende porque les van a pagar. Sí, claro. Y ahí es donde viene, hacen una serie, tiene lugar una serie de batallas que ahora uno no sabe cuáles de ellas fueron simples masacres. Entonces, claro, estos soldados de fortuna que Francia contrata para matar norafricanos musulmanes, lo hacen por hambre. Pero los políticos de París no lo estaban haciendo por eso.
Y entonces ahí es donde uno dice, mira vos, ahora la gente no piensa en esa barbarie francesa que hizo de África del Norte un infierno. Y bueno, eran muy gloriosos en las películas de Hollywood. Sí, sí, claro. La Legión Extranjera es una Las maravilla. 4 plumas y todo eso. Exacto. Sí, sí. Ejército de mercenarios. Sí, Claro. sí. Bueno, Contratados. esos mercenarios Plazos de 5 años eran los contratos. existen ahora. de trabajo. Todavía. Exacto, sí, 5 años. 5 años. Digo, ya Y no cuando sé. entraban ahí era por 5 años. Así Eso es. era como una cárcel para los mismos Claro, legionarios. claro. Yo no sé si todavía subsiste el esquema de la Legión Francesa, no sé. La Legión Extranjera, uno le llamaba también Legión Francesa. Pero los mercenarios existen y se contratan y los contratan varios países para Bueno, hacer... en las guerras estas que hay ahora en el Medio Oriente y en esas regiones, los Estados Unidos ha pasado a la contratación de ejércitos privados que son mercenarios. Sí, en Atlántico. claro, Eso claro, es. claro. Y entonces, como ellos eliminaron también el servicio militar obligatorio desde la guerra de Vietnam después, se han visto obligados a hacer contrataciones de ejércitos privados y entonces han empezado a funcionar a escala internacional los mercenarios, estos soldados de fortuna. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, Sí, yo estoy esperando a Que eso. Inclusive hay que un son librito que habla- sumamente bien pagados, de paso. Exacto, eso es cierto. Reciben salarios enormes porque el riesgo de muerte también es muy alto. Pero son salvajes completos. Y en Pasan la- a la degollina con una facilidad. No, pero además, es que ellos por su naturaleza tienen que ser así, por la naturaleza de su función. Yo me pregunto Sí, sí, sí. si no va a surgir en estos tiempos una estructura como la que tenía aquel general suizo, Wallenstein, que tenía un ejército y que podía un verano pelear al lado pelear al lado de un rey y el verano siguiente pelear con otro en contra. Ese es un caso, eso era como una ejército sociedad anónima, ¿verdad? Sí, sí. Y claro, peleaban por el que les pagaba. Pero igual, cualquier tipo de mercenario siempre va a pagar, siempre va a luchar por el que le pague. Claro. Pero y es en que- materia de pagos, el problema es que quien paga más tiene más seguridad con Pues el claro, mercenario. claro, como- Es igual que con los agentes de seguridad. Pero Cuando uno paga a un agente de seguridad, Y los agentes de seguros también. pero con los agentes de seguridad el problema es si alguien les paga más que lo que le paga la persona que los contrata. Sí, sí, y ahí sí, se sí. pierde toda la seguridad. Sí, claro. claro, lo más inseguro que puede haber. Sí, Sí, claro. Y ahí, Porque pues, nunca hay un límite de plata. Y por mejor que uno pague a una persona para que lo cuide a uno, siempre habrá alguien que puede pagar más hay un caso muy para que reciente. lo deje de cuidar y entonces provocar el acto que se quiera hacer. Hay un caso muy reciente que Secuestro, es el muerte. de Lines. El de, ¿cómo se llamaba? ¿El de quién? Lines, que tenía, donde estaba De la librería. la Biblioteca Nacional, él había puesto un parqueo. Ajá. Lines, que tenía los carros Sí, sí, sí. Chrysler y todo eso. Bueno, tenía un guarda de seguridad y lo asesinó. ¿Y qué? Lo asesinó. ¿El guarda lo Esto mató? hace un año o algo así. Ah, recientemente. Sí, él iba a recoger las utilidades del día y era el que lo cuidaba. ¿ah? Y resolvió matarlo para coger las utilidades del día y cometió el error de agarrar un cheque y lo fue a cambiar, un cheque enorme. Y entonces la cajera le sorprendió que él estuviera porque había hecho una firma ahí. Y entonces llamó a la policía. Ah, claro. Y lo agarraron. Sí, uno de esos idioticas, pero es exactamente, eso existe. La fidelidad no existe ni en el matrimonio. Esa existe. clase de ¿Qué- idiotica qué- debe qué- ser frecuente, porque ¿Ah? a mí, Sí, sí. a mí me pasó esto cuando yo estaba trabajando en la Fundación Arias, una vez una colega que trabajaba ahí, que El después chino Lines, le decían. vino, Vernon Lines. vino y Hace la años, asaltaron ahí, la bajaron del carro y le quitaron todo lo que llevaba en el carro y ahí él llevaba, en la cartera llevaba un cheque que había sido emitido por la fundación en pago de, no sé si de sueldo, que fue. Y entonces ahí estaba, pone denuncia y todo Sí, lo claro. demás. Y estaba yo un día como a las tarde, yo creo que era el último que se había quedado ahí en la oficina cuando está en el teléfono y un cajero del banco. ¿Es el Nacional o es de Costa Rica que está frente al Parque Central de San José? Ya se me olvida. De crédito. Es de crédito agrícola. No.
Estaba. Sí, El que crédito está, agrícola, sí. Es el de crédito No, agrícola. yo sé que era un bueno, banco. en una esquina Banco de Costa Rica. Bueno, ¿En cuál esquina? En una esquinilla que estaba ahí al frente del Sagrario, por esa zona. Por el no, Raventós y el Sagrario. ¿cuál era el que estaba en este? En la estaba opuesta, porque el Banco Crédito. Sí, yo me acuerdo del Banco Crédito. era el que está al frente al árbol donde fusilaron a Morazán. Exacto, La bueno. botica francesa. Frente a donde sale el fantasma de Morazán, Sí, ahí sí. estaba ese banco que yo no me acuerdo cuál era. El fantasma de Morazán. Y me dice Hay que que buscar un día tiene ahí un cheque a nombre de, me dice el nombre de la ciudadana, y entonces que quiere averiguar si está todo en orden. Entonces le digo, mire, ¿por qué no disimulamos un poco? Porque ese cheque fue robado. Entonces el hombre de veras se puso en el plan y lo pescaron ahí mismo en el banco al ladrón. Ve que vamos todos a ir a cambiar un cheque que se había robado. Es decir, está bien, no es que me alegre que se robe el efectivo, pero es la tontera, ¿no? Y es que hay unas trampitas, ¿no?, que se han repetido y en todos los casos, es decir, han acertado en la trampa, pero son capturados. El caso del hijo de Sittenfeld, de Max, un muchacho ingeniero que lo llamaron, había publicado la venta de un carro bueno, y entonces lo llamaron gente interesada y nos vimos en tal lado, bueno, se montaron, vamos a probarlo, y se lo fueron llevando, lo asesinaron y se llevaron el carro, ¿no? Es decir, Se lo llevaron así. Sí, claro, es decir, en el carro probándolo. El otro, el hijo de ¿cómo se llama? De Borracé, de Andrés. Una negociación de un terreno y tal, y lo invitan a la casa y ahí lo asesinan. Y ahí fue una muchacha implicada en el asunto. Bueno, sí, ya pues eso ya más. Pero al final los agarran, pero digamos que tienen éxito en el acto. Digamos, siempre me imagino que los asesinos buscarán siempre la posibilidad de hacer el crimen perfecto. Claro. Sí, claro. Donde claro, no puedan claro. ser capturados. Sí. No sé si teóricamente se podrá hacer. A veces uno piensa que Bueno, sí pero se ¿cuántos puede hacer. asesinos No son Es que ahí están. detectables. Han quedado impunes, que uno no tiene ni Entonces, idea qué uno pasó. no sabe si fue el resultado de un crimen perfecto Sí. O que la policía es muy casualidad. tonta. Que la policía escondió las pruebas Sí, para no implicar a nadie. Como sí, se no, acostumbra, hay como se tantos- acostumbra ahora. Pero si ahora resulta que, perdón, voy a introducir un elemento de hoy, nuevo. Resulta que un juez rechazó las pruebas de los teléfonos de los que asesinaron a ese muchacho protector de tortugas porque no habían identificado esos teléfonos robados ante un juez antes. ¿Pero qué clase de judicatura es esa? En lugar de investigar a fondo no, entonces desechan la prueba. No, hombre, una bestialidad. Yo estoy muy desilusionado del Poder Judicial, es decir, siento que no está funcionando bien. Ni la judicatura ni la Bueno, magistratura. pero vos Pero es sabes un que- problema, digamos, ese es un problema que pareciera ser de hace muchos años, Sí, sí. que no es de ahora. Sí, sí. Yo recuerdo, yo estudiaba Derecho allá entre finales del 60 y principios del 70, y llegué a tener hasta una oficina en esa época en que uno podía jugar ahí, leguleyo ahí, y Jaime Cerdas Mora me autenticaba a mí lo que yo hacía, entonces yo colaboraba mucho con él. Y una vez, hablándome de los problemas de aquella época, habló del 69-70, me decía Jaime, mire Vladimir, si usted alguna vez tiene que pelear con la corte, hágalo públicamente, porque la corte no soporta escándalos. Y eso me da una idea de que Está buena había la recomendación. Sí, claro. mucha migaja, digamos, que no quería alborotarse ahí, ¿verdad? Y entonces, esa era una idea también de que había, digamos, debilidades estructurales en la corte que solo con escándalos se podía ponerle freno a las cosas. Ahora, yo creo que ese... De Jaime tengo una anécdota muy simpática. Un día llego yo a la oficina de él y está él sentado en su escritorio y al frente de él hay un campesino. Y Jaime lo regañaba, póngame las dos manos al frente. Y el viejillo no las ponía, ¿verdad? Póngame las dos manos al frente, si no, no le escucho y no lo atiendo.
Y el viejillo no lo ponía. Al final obliga, ¿verdad?, que le ponga las dos manos al frente y dice, ahora sí, cuénteme lo que me va a contar con las dos manos al frente, aquí en el frente a mí. Y entonces el señor empieza a relatar y yo estaba ahí ayudando ahí. Se va el señor y le digo a Jaime, dígame una cosa, porque usted obligó a ese señor casi 15 minutos peleando para que le pusiera las manos al frente. Y me dice, mire, Vladimir, si no le digo que ponga las dos manos al frente, pone una detrás, me dobla un dedo y no me cuenta toda la verdad. No, sí, claro. No, pero vos sabes que yo siempre he pensado, y es que no es aplicando aquel principio de piensa mal y acertarás, o como dicen los colombianos, piensa mal y acertarás, piensa mal y te acercarás, piensa peor y acertarás. No. Ese es el dicho francés, no dice que mal y pense. No, eso es una locución latina. Sí, pero es francés, ellos lo usan mucho. Pero ese está en un escudo de la nobleza inglesa. Sí. Oni qui mal y pense. Sí. Pero o sea, no, eso es vergüenza al que piense mal. ¿No es así? Bueno, no importa. Y el asunto aquello es que yo desde muy joven, alguna vez hice la reflexión y ya uno se queda con ella. Es decir, como cuando uno lee un texto religioso y se convence. No creo que haya un sistema judicial que no esté al servicio de los que están en el poder, en esencia. Todos. Por eso, entonces, se está demostrando últimamente, ¿eh? No, de veras. Porque no, aquí hubo durante en Estados muchos Unidos años, todos los fallos sobre cosas ecológicas pero Estados están Unidos, a favor de las nosotros grandes teníamos empresas. una Corte Suprema admirable, así lo sentía yo cuando estudiaba Derecho y los personajes eran personajes con una ética intachable. Muy respetables. Sí, gente. Y de repente se fue vamos a un término elegante. Porque alguien te podría decir, bueno, ¿no será que seguimos pensando nosotros los viejos que todo tiempo pasado fue mejor? Como decía don Guillermo Marazzi, todo tiempo pasado fue mejor. Eso está como lo que le pusiste vos a Macho Carazo. ¿Cómo era? Que nosotros lo reprodujimos en la Piapia, fue buenísimo. Había un eslogan del gobierno de Carazo, por eso tiene que tener mucho cuidado con los eslóganes. Por una Costa Rica mejor para todos. Así era, sí, por una Costa Rica mejor para todos. Y entonces, una vez voy yo a una reunión, en lugar de, yo era vicerrector y Claudio Gutiérrez, el rector no quería ir a esa reunión porque creía que no perdía tiempo y me dijo que fuera yo, como era en el Ministerio de Planificación. Y llegaron era así, todos los jerarcas de instituciones que tenían algo en Limón. Y bueno, a la universidad tenía un centro regional y le tocaba estar ahí. Y me acuerdo que un señor Montealegre que le decían Panti era el de Jambeo. Claro, de Jambeo. Sí, todavía el asunto es que todavía los papeles eran así un cerro, ¿verdad? Como un bosque entero se volaron para... Y yo no encontraba el interés en el asunto, excepto que en todas las hojas venía el eslogan, por una Costa Rica mejor para todas. En una de esas hojas venía grandísimo el eslogan, no sé por qué lo hicieron. Entonces yo, aburrido ahí oyendo aquello, llegué y me quedé oyendo y puse, después de mejor una coma, por una Costa Rica mejor, coma, para, punto. Todos. Y eso lo sacamos en la Piapia. Y lo hice circular, y claro, lo hice circular entre los concurrentes y al rato estaba el ministro de Planificación, que era un señor muy buena persona, hablando y todo el mundo muerto de risa. Pero yo no creí que iba a tener tanto éxito, se volvió en la fórmula nacional de... Bueno, es que lo hicimos famoso en la Piapia. Claro, la Piapia lo pusimos enorme así, con un macho así, estaban tocando el himno, que se ponían... Decía Roberto Fernández que no se ponía aquí sino en el ombligo para oír el himno. Y entonces decía, por una Costa Rica mejor para todos. Por una Costa Rica mejor, ¿cómo para? Sí. Todos. Claro, y le puse arriba en el manuscrito Rodrigo. Hiciste otro una vez con María del Milagro, me acuerdo también. Buenísimo. Sí. También María. lo sacamos en la Piapia.
Del Milagro París. Del Milagro París, sí, coronado. Una vez Ese era blasfemo. Era blasfemo. en una Claro, tapia, en una tapia ahí de San Pedro, como Dice que- antes, No, no, ¿cortamos o qué? Si no, no, dale viaje. Antes de entrar a la U, había un rótulo que decía Manuel, refiriéndose a Manuel Mora en la campaña del 69, ¿verdad? Y se veía que era algo que había quedado inconcluso, ¿verdad? Entonces, unos días después apareció Manuel ama a Adi, a la esposa, ¿verdad? Sí. Y entonces ya eso cogía un sesgo diferente. Después apareció otra agregada que decía, Adi también. Entonces, pero esas eran pintas que se hacían en la Sí, noche. sí, se entonces fueron había que tener agregando, humor sí, para sí, ir a hacer sí, eso. Hay uno que en San Pedro, bueno, Qué tirada. no, se desliza bien el avioncillo ese. Bueno, digamos que sí.